Para esta hora también ha habido comentarios relacionados con un tema que se reabrió, cuyo debate se reabrió, y que tiene que ver con el voto extranjero. El gobierno presentó indicaciones para limitar justamente el voto de los extranjeros que están avecindados en Chile y han propuesto que solo puedan emitir un voto en las elecciones municipales y en los plebiscitos comunales, entre otras condicionantes. Evidentemente, desde la oposición hay una posición diferente. Queremos hablar acerca de esto con el exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones. Y consejero regional metropolitano electo también, Álvaro Belolio, que está en contacto con nosotros. Hola, Álvaro. Hola, Álvaro. Hola, buenos días, Álvaro, María José. Muchas gracias por la invitación a Radio Biobío. No, gracias a usted por el contacto. Bueno, tenemos que hablar de este tema, es muy importante, pensando en que en su momento, cuando fueron las elecciones de octubre pasado, uno de los principales debates es que no se quería poner la obligatoriedad del voto para las personas que pueden votar y que son extranjeras, que no son chilenas, pero que ya están en calidad de poder ejercer su derecho a voto. Y ahora el gobierno presenta indicaciones para limitar el voto de los extranjeros, proponiendo que solo puedan sufragar en las elecciones municipales y plebiscitos comunales. Esto, ¿cómo se toma? ¿Cómo se podría evaluar estas indicaciones del Ejecutivo? Yo creo que esta discusión va un poquito antes, y va específicamente el año 2020, cuando se debatía sobre este tema la nueva ley de migraciones. Lo que decía la ley del año 75, que eran extranjeros con 5 años de residencia continua, es decir, el padrón era razonablemente pequeño, pero esa era la condición. Y fue el en ese entonces senador Elizalde, con el Frente Amplio, y después ratificado el Partido Socialista, el Partido Comunista en la Cámara de Diputados, que flexibilizó y aumentó el tema. Y dijo, no, son 5 años en cualquier momento, lo que efectivamente hizo crecer de forma importante el padrón. Y no sé si recuerdan, pero el 2020, cuando se discutía el plebiscito, fue el mismo Frente Amplio, a través del Frente Migrante, que llevó el tema del derecho a voto de los migrantes en el plebiscito al Tribunal Constitucional. Ellos encontraban que había que defender la democracia, que había que defender la participación de los migrantes en las elecciones. Sí, sí. Y en su minuto nosotros levantamos. Yo personalmente fui muy insistente, dije, ojo, esta norma no está quedando muy bien, porque 5 años es cualquier cosa, o sea, 5 años no continuos cualquier cosa, deberían al menos solicitar tener residencia definitiva vigente. Pero el gobierno, específicamente, el senador Elizalde hizo un cálculo electoral y dijo, no, yo quiero que los migrantes voten los plebiscitos y otros, pero creo que nos van a apoyar. Bueno, pasaron 2 elecciones y se dieron cuenta que el voto migrante no era tan de izquierda como pensaban, y ahora lo están limitando, principalmente por razones electorales. O sea, no puede ser que haya un cambio en 180 grados en 4 años, cuando pasaron 2 elecciones que no les gustaron. Sí. Es que, entonces, claro, es muy evidente el caso. Sí, y se le está dando un carácter prioritario a esta discusión, Álvaro, en un año electoral, porque es evidente que hay un interés electoral, es muy difícil resistir a la tentación en año electoral de condicionar las reglas del juego, ya que se están discutiendo, ¿no es cierto?, de tal manera que uno pueda calcular si me favorece o no me favorece, sea en este aspecto, y se ha dado con el sistema de elecciones, pero durante décadas. Se dio a propósito del sistema binominal y ahora del actual sistema electoral que hay, de limitar la cantidad de diputados y de diputadas también, de volver a 120, ¿no es cierto? Desde su punto de vista, con la experiencia que usted tiene en la política en general, no solamente en materia migratoria, ¿conviene discutir este tipo de proyectos precisamente en año electoral? Pues la reforma del sistema político, usted ya vio la suerte que corrió. En año electoral, difícil, ¿no es cierto? Pero con esto da la sensación que es lo mismo, ¿no? En general, casi todas las grandes reformas que se hacen, llámese pensiones, llámese reformas electorales, que pueden influir en las votaciones de los incumbentes, se trata de hacer con un plazo bastante largo. No sé, 2 elecciones más, 3 elecciones más. Que fue un poco lo que pasó también, por ejemplo, con los gobernadores regionales. Se eligió primero el gobernador, primero el consejo, después el gobernador, etcétera. Hacerlo a 8 meses de la elección, y efectivamente el ministro Elizalde también había tratado de hacer este cambio hace poco, e incluso también yo creo que va más allá. Él también, por ejemplo, está eximiendo de multa o haciendo que no sea obligatorio para adultos mayores, porque los adultos mayores tienden a ser un poco más conservadores. Claro. Y yo digo, ¿hasta dónde está dispuesto el ministro Elizalde poner en riesgo la democracia para tratar de favorecer sus intereses electorales? Y esto es un ejemplo claro, porque si de verdad el tema hubiera sido
necesitamos mejorar el padrón de extranjeros. El año pasado los senadores UDI presentaron una reforma que pedía la residencia definitiva. Entonces se podría haber patrocinado ese proyecto, o se podría haber hecho una modificación, porque claro, es razonable si tienen que votar, o una discusión razonable, si tienen que votar o no en elecciones presidenciales, pero puede ser en 2 periodos más. Y los mismos argumentos que están ocupando ellos ahora son los argumentos opuestos que ocupaban hace 15 años cuando se discutió el voto de los chilenos en el extranjero. Entonces acá yo realmente creo que es vergonzoso, y específicamente en la mano del ministro Elizalde, lo que están haciendo, porque es demasiado evidente. Sí, Álvaro, sabemos que esto tiene muchos ribetes políticos que claramente, dependiendo del sector que la persona represente o cualquier autoridad represente, puede distinta su postura respecto a estas indicaciones. Llama la atención que cuando se empezó a hacer una especie de reforma en la que se elimina la ley seca y otros, de la reforma del sistema electoral para la elección de 2 días, se había planteado esta limitación del voto migrante. Ante la negativa, el gobierno decide dar un pie atrás y no se avanza en esto, pero ahora, en la previa o antes del receso legislativo de febrero, vuelven a realizarse estas indicaciones. Pero mucha gente dice, ¿qué pasa con la experiencia comparada? ¿Qué pasa en los otros países que también tienen alta cantidad de migrantes que son residentes o que están en calidad de ciudadanos ya? ¿Se vota en los otros países para las personas que son migrantes? ¿Cómo funciona en cuanto a la experiencia comparada, que podría ser decidora a la hora de hacer un análisis serio? A ver, sacando un punto de vista el problema de la continuidad de la residencia, donde yo considero que hay un problema grave, ¿y a qué me refiero? Por ejemplo, no voy a decir el nombre, un gran futbolista que estuvo en los años 90 jugando en la Universidad Católica, se fue a Japón, volvió hasta un par de años en Chile y lleva 20 años en Argentina. Pero él tuvo 5 años de residencia en Chile, por lo tanto estaría habilitado para votar. Entonces, en ese sentido, es muy injusto que pueda votar. Entonces, yo creo que lo mínimo es pedir residencia definitiva vigente. Algunos dicen residencia definitiva vigente, 5 años de residencia definitiva vigente. Que al final es dato más, dato menos, puede ser. Pero en la experiencia comparada, los extranjeros con residencia vigente que pueden votar, especialmente en países como Costa Rica y Uruguay, se les permite avanzar bastante. Hay otros países que incluso van un poco más allá y hacen que los extranjeros de su país en el exterior tengan como un representante en el Congreso del exterior. Por ejemplo, yo tengo doble nacionalidad italiana. Hay un representante, hay como un diputado de los italianos en el exterior. Eso también se da otras condiciones. Pero la norma, yo diría, está bastante dividida entre el voto en elecciones locales, o sea, alcaldes, concejales, gobierno regional, otro, y si pueden votar por parlamentarios, y la tercera discusión, si es que tienen un propio representante, un poco como era en la discusión en la convención, que hay que tener escaños reservados para pueblos afrodescendientes y otros. Hay otros países, por ejemplo, como Japón o otros, que ahí son tajantes, solo nacionalizados. Aquí pregunta un auditor, tengo la sensación de que es migrante. Dice, buenos días, ¿qué pasa con los migrantes que sí, efectivamente, qué pasa con los migrantes que somos residentes? Después de 5 años ya tienen residencia definitiva. Esa era la norma. No es tan automático. O sea, la gran mayoría de los extranjeros que lleva 5 años de residencia en Chile tiene su residencia definitiva otorgada. Pero hoy en día, por ejemplo, tú puedes tener una residencia temporal hasta por 4 años. Y los tiempos de tramitación de la residencia definitiva se muere hasta 3. Entonces puedes estar 7 años en Chile sin tener la residencia definitiva vigente. Pero un poco genera un arraigo. Nosotros cuando hicimos el análisis hace unos 4 años atrás, antes del cambio de la ley, el tiempo promedio en que había estado un extranjero que votaba en Chile era 11 años. Y sus preocupaciones eran muy locales. Más allá del tema de pensión y la portabilidad de los derechos, al final sus temas eran seguridad, salud, empleo, crecimiento. No había una intensidad tan importante. Pero ahora que cambió la norma y hay más migrantes, sí hay mucho más foco en temas de relaciones internacionales. Pero lo que ha dicho, especialmente el PS, es que ellos culpan al voto migrante de lo que pasó en la elección de Santiago Centro. Y en otras comunas de Independencia. Entonces, creen que con eso, la ventaja que tienen en ciertos distritos emblemáticos, pensando en el distrito 10 en la elección de diputados, o incluso el 8 y el 9, que son distritos de la zona más
poniente, de la región metropolitana, perderían su ventaja. Y por eso están haciendo un poco este cambio. Yo creo que es relevante y es sano discutir bajo qué condiciones se hace, cuáles son los requisitos. Yo, por ejemplo, trataría de llegar a un consenso muy rápido con la oposición el tema de la necesidad de residencia definitiva. Pero a 8 meses de la elección, cambiar las reglas del juego, la verdad yo lo encuentro bastante cuestionable, y pensando que el ministro Elizalde el año pasado también trató de flexibilizar para que el voto obligatorio no tuviera multa, y también que algunas indicaciones que trataron de hacer que los adultos mayores también fuera voluntario, y eso claramente hay una mala intención. Bueno, claro, sí, finalmente, uno se pregunta si hay que hacer reformas o no en un año electoral, pero lamentablemente de un tiempo a esta parte en Chile todos los años han sido electorales. Por ende, creo que votamos en 23 votos distintos los últimos 5 años. Por eso, entonces, claro, avanzamos hasta que no nos toquen elecciones. Ahí es como... Preguntémonos si el voto tiene que ser obligatorio también. Pues, bueno, no sé. Sí, claro. Hemos visto un cambio en la conducta de votación o en la cantidad de gente que concurre a las urnas, pero ese es debate para otra conversación, porque estamos ahora con Álvaro Belolio hablando respecto a la votación migrante, y el debate sobre el voto obligatorio podría dar para largo. Pero te agradecemos, Álvaro, por este contacto con Expreso Bio Bio, consejero regional electo en las últimas elecciones, claramente, y exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones. Un abrazo grande. No, muchas gracias por el tiempo. Saludos a todos los que escuchan. Buenos días. Perdón, un alcance. El jugador de la Católica era el Beto Acosta, ¿no es cierto? Corocito. Era Corocito, ya. Pero Beto Acosta también se fue a... Sí, pues se fueron los dos. Se fueron los dos, ya. Volvieron un tema. Y pasó lo mismo con, por ejemplo, el Gato Fernández, que jugó en Cobresal, se fue a México, volvió y se fue de nuevo. Sí. También está inscrito en el padrón. Entonces, claro, efectivamente no tenía mucho sentido, pero es como dice Álvaro. Que quedaron varios metidos aquí en el WhatsApp preguntando, oye, ¿quién era ese? Ya, ahí está. Listo, muchas gracias, Álvaro. Buen día. Un abrazo. Chao.